Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los alumnos, dependiendo del horario en el que vean el video. En el siguiente video lo que vamos a ver y vamos a tratar de explicar un poco mejor son los parámetros de las funciones trigonométricas, en este caso de seno y coseno, que son la amplitud, la pulsación, el desplazamiento horizontal y vertical. Vamos a tratar de profundizar un poco en este tema para que ustedes lo puedan comprender de una mejor manera. Bien, aquí tenemos la función seno con los parámetros que ya venimos estudiando. El primero, el a, sabemos que modifica la amplitud y de alguna manera el máximo y el mínimo van cambiando cuando aparece este parámetro. B es otro parámetro, es la pulsación y lo que hace es modificar la cantidad de ciclos que tiene la función. Y luego aparecen parámetros como C y D que aparecen restados o sumados, los cuales indican desplazamiento. El C indica un desplazamiento horizontal de la función y el parámetro D indica un desplazamiento vertical de la función. Vamos a ver el primer ejemplo respecto a la amplitud. Aquí tenemos la función f de x igual a seno de x. Acá tenemos la gráfica que fue la primera que hemos analizado en el estudio de funciones trigonométricas. ¿Qué ocurre? Fíjense en que aquí no hay ninguno de los parámetros que están aquí. En realidad sí lo están, solamente que están implícitos. Por ejemplo, el seno de x, que es una amplitud, no aparece. Cuando no aparece quiere decir que su valor o el valor de la amplitud es 1. ¿Por qué? Porque en realidad aquí hay una multiplicación, pero no se le escribe. Lo mismo ocurre con la pulsación. La pulsación B no aparece, pero como está multiplicando a x adelante, quiere decir que su pulsación es 1. ¿Qué implica esto en la gráfica? Fíjense en que aquí a la amplitud, al ser 1, quiere decir que su máximo es 1 y su mínimo es menos 1 respecto al eje central que tiene la función. Y la pulsación lo que me indica es que hay un solo ciclo dibujado entre el valor 0 y 2pi. En cambio, C y D, que son parámetros que están restados o sumados, al no figurar acá, significa que C es 0 y D también es 0. Por lo tanto, la función no tiene desplazamiento ni vertical ni tampoco un desplazamiento horizontal. Fíjense, ahora hemos cambiado. Tenemos esta función f de x igual a 2 seno de x. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora la amplitud a se ha modificado, es decir, vale 2. Por lo tanto, desde el eje central hay un máximo de 2 y un mínimo de menos 2. Entonces diré que la amplitud vale 2. ¿Qué pasó con la pulsación? No vemos nada, entonces B, que es la pulsación, vale 1, es decir, sigo teniendo un solo ciclo. Y de vuelta C y D no aparecen, es decir, C vale 0, D vale 0, por lo tanto no hay desplazamiento. Ahora cambiamos la función es seno de 2x, es decir, el 2 ahora aparece multiplicando a la variable x, no acá adelante de seno. Entonces, al no haber nada delante de seno, dijimos que la amplitud vale 1, entonces vemos que la función alcanza un máximo de 1 y de menos 1. Pero ahora, ¿qué parámetro se ha modificado? Es la pulsación vale 2. ¿Qué implica eso en el gráfico? Que ahora la función va a tener dos ciclos. El ciclo de una función parte desde el eje x, alcanza el máximo, llega al mínimo y vuelve al eje x, ahí tengo un ciclo. Y acá tenemos el segundo ciclo. Entonces B lo que modifica es esa cantidad de ciclos o de oscilaciones que también marcamos en la teoría. Nuevamente aquí no hay parámetros C y D, por lo tanto son 0 y no hay desplazamientos en la función. Vamos a analizar la siguiente función ahora. Fíjense en que aquí no tenemos amplitud, por lo tanto la amplitud es 1. Acá delante de x no hay valor, la pulsación vale 1. Pero ahora ya tenemos la aparición del parámetro C, que si es negativo quiere decir que la función se ha desplazado verticalmente hacia la derecha. Entonces, fíjense en aquí estaría pi, esto es 2pi, por acá estaría 3pi. Como se desplazó
pi sobre 2 a la derecha, por eso la función ahora comienza desde este punto, acá estaría pi sobre 2, que sería la mitad de pi, y comienza a hacer su ciclo máximo, mínimo y vuelve al cero, y vemos un desplazamiento horizontal, en este caso al ser negativo, a la derecha. Si hubiese acá sido positivo, vendría hacia la izquierda. Por lo tanto, acá C lo vamos a poner como pi sobre 2, siempre con el signo contrario. Y aquí el desplazamiento vertical no tenemos nada afuera del paréntesis, por lo tanto vale 0. Siguiente función para analizar, seno de x más 1. Nótese aquí que no hay paréntesis. Entonces, al no haber paréntesis, este más 1 no sería un c, sino pasaría a ser un d. No solamente por el hecho de ser positivo, podría ser negativo tranquilamente, y sin embargo va a seguir siendo d, porque no hay la existencia de paréntesis. El paréntesis les va a permitir a ustedes determinar si está dentro del paréntesis, supongamos que fuera así, sería un c, con lo cual habría un desplazamiento horizontal. Pero al no haber paréntesis, esto pasa a ser un desplazamiento vertical y este valor pasa a ser un d. En este caso originalmente era más 1. ¿Qué implica esto? Que la función se ha desplazado en forma vertical a la altura de 1. Quiere decir que antes la función aparecía iniciando en 0 y ahora va a iniciar en el valor 1 su ciclo. Es como si el eje X se hubiese trasladado a esta dirección y ahora en la posición 1 del eje Y sería como el centro de oscilación de la función. Si analizamos los otros parámetros, acá A vale 1, fíjense en que la función desde su eje central toma un máximo o una amplitud de 1 hacia arriba y de 1 unidad hacia abajo. ¿Sí? No quiere decir acá que la amplitud deba ser 2, no, fíjense en ustedes cómo desde el eje central hay una unidad de amplitud hacia arriba y hacia abajo. La pulsación nuevamente no está, quiere decir que vale 1 y podemos ver que acá hay un solo ciclo. El desplazamiento horizontal no está porque no hay paréntesis, así que sería 0. Y en este caso hay un desplazamiento vertical que es 1, es decir que se ha desplazado hacia arriba una unidad. Bien, vamos con el último ejemplo donde tenemos los parámetros combinados. Cuando tengan parámetros combinados les sugiero analizar de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos primero acá, este parámetro era el desplazamiento vertical, que en este caso es 3, quiere decir que el eje central está en 3, la función va a arrancar en 3, acá estaría mi eje central, lo voy a pintar así, con línea de puntos, para ubicarme mejor. ¿Sí? La función comienza en 3, ¿sí? Ahora voy a ver el siguiente parámetro, c, que acá no está porque no hay una suma y una resta, quiere decir que c vale 0, no se ha desplazado en forma horizontal. b es el valor 2, ¿qué significa b? Que la función tiene 2 ciclos sobre el eje de trabajo, que en este caso era 3 por su desplazamiento. Y finalmente la amplitud es 2, significa que es del eje de trabajo, que ahora es 3, tiene 2 unidades hacia arriba, por eso llega a 5, y 2 unidades hacia abajo, es decir que llega como mínimo al valor 1. Bueno, espero que les haya servido este material y que hayan podido comprender mejor la temática y bueno, esperamos que puedan resolver sus tareas de la mejor manera. Muchas gracias.